grabarla, no importa. Yo grabo las clases por si acaso a algunos de ustedes se les llegue la luz o no pudieron entrar a tiempo o tuvieron que salir más temprano. Y yo trato de subir estos videos, ¿ok? Entonces, en función a eso, vamos a ir viendo. No los obligo a entrar a las clases, o sea, asistencia no es obligatoria, pero sí me gusta que asistan porque yo en las clases, pues, doy tips, hago ejercicios tipo examen, etcétera, lo que sea. Y esos videos no los tengo en YouTube. Yo tengo varios videos en YouTube, pero no de eso que les estoy comentando. Y a veces digo cosas que a lo mejor les aclaren más dudas y aquí me pueden preguntar dudas en tiempo real. Por ejemplo, si de repente dije algo y no me entendieron, igual me pueden interrumpir. Por mí no hay ningún problema de que me interrumpan siempre y cuando yo les aclare la duda. A mí lo que me importa es que ustedes salgan claros en el tema, porque ya yo me sé el tema, la pared que está enfrente mío se sabe el tema porque 1500 veces que se las he dicho, y ya nosotros no queremos escuchar eso. En cambio, ustedes son los que tienen que aprender realmente lo que se va a dar en la materia. Así que no tengan miedo en preguntarme nada, yo no muerdo, no como, no pellizco. Yo más bien soy bastante sociable y trato de responderles casi siempre que pueda. Incluso hasta por WhatsApp que me escriben de repente, profe, mira esto, que aquello. Yo se lo respondo. Vamos a buscar la clase de hoy. Esto es resistencia, ¿no? Por ahí debe estar Víctor. No, Víctor creo que no está aquí. Está Víctor. De hecho aquí está. Y entonces no consigo mi clase. Ok, voy a ponerla aquí. Por si, también pueden, por lo menos, si les da pena preguntar algo, pueden escribirlo por el chat, pero me tienen que informar que enviaron algo al chat, porque si no, yo no me doy cuenta. Porque cuando envíen algo por el chat, no me suena. Entonces yo no me doy cuenta. Tengo que estar pendiente y eso, estar tanto pendiente, me desconcentra un poquito. Ajá. Como les dije, para los que dieron clases conmigo, bueno, vamos a hablar un poquito. Ya saben más o menos cómo son mis clases. Bueno, no sé si saben tanto, porque antes solamente las subía por YouTube y no por Classroom, pero he cambiado un poquito más la dinámica para poder estar más en contacto con ustedes y que ustedes traten de disfrutar un poquito más las clases. Vamos a hablar sobre una introducción antes de entrar de lleno a lo que vendría siendo la resistencia de los materiales. ¿Por qué hice esto? Porque me di cuenta, más que todo para los ingenieros civiles, que cuando lleguen a ciertas materias, ellos, hay profesores pues que simplemente les lanzan las cosas de sopetón sin haberles dado unos preámbulos para poder digerir cierta información. Entonces yo dije, bueno, pero si a mí me da chance de incluir un poquito más en el tema, un poquito más desde el punto de vista de las cosas de estructura, pues entonces podemos abarcar eso y de esa manera ellos pueden dar respuestas más rápidas a los tipos de problemáticas que se le pueden presentar en otras materias como concreto, como estructuras de acero, etc. Entonces por eso dije, bueno, vamos entonces a darles una introducción a lo que vendría siendo realmente la parte de estructura. No tanto de análisis estructural, sino más bien cómo se comporta la estructura, porque de análisis estructural ya ustedes saben. Vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos esto que está aquí, que de hecho esto es una estructura no de edificación, sino que es una máquina. Recuerden que las estructuras no necesariamente son edificaciones, pueden ser máquinas también, o pueden ser marcos también. Por ejemplo, imagino que le habrán dicho que una estructura no es más que un sistema de elementos que se diseñan para soportar, y no solo soportar, sino además transmitir las cargas. Las máquinas, por ejemplo, transmiten las cargas, las soportan y bueno, las máquinas trabajan en movimiento a diferencia de las estructuras.
tenemos entonces esta máquina que está aquí, y esta máquina que está aquí, como pueden observar, está sosteniendo un elemento, vamos a llamarlo así, un elemento. Ese elemento lo conoceríamos nosotros como una carga, y ese elemento está siendo cargado mediante unos tirantes, que esos tirantes pueden ser cables, pueden ser cualquier tipo de guaya que se diseñe para poderlo cargar. Y bueno, tiene unos soportes que vendrían siendo como que la unión que existe entre la máquina, que es la que realmente carga todo el peso, y las piezas mediante la cual nosotros podemos sostener este elemento. Los ingenieros civiles, los mecánicos y los industriales trabajan con todos este tipo de elementos, máquinas, estructuras que ustedes tienen que diseñar en función a la seguridad y en función a la estabilidad y por supuesto la economía, pero ese es otro tema que nosotros ahorita aquí en Resistencia no tocamos tanto, no somos ricos y millonarios y podemos diseñar como nosotros queramos. Pero la seguridad y la estabilidad sí es algo importante que nosotros aquí en este nivel debemos considerar. Es decir, que yo pueda cargar ese elemento que voy a llamar carga, que parece como una especie de habitación prefabricada, yo la puedo cargar y colocar en cualquier lugar de manera segura y que sea estable, es decir, que no se me vaya a romper ninguno de los tirantes para poder garantizar entonces el trabajo, es decir, el traslado de esa pieza hacia otro lado. Eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Pero para poder enfocarnos en eso, nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta para poder hacer ese diseño. Por ejemplo, ¿cuál es el peso y el tamaño de la pieza que vamos a cargar? En este caso, este elemento que tenemos nosotros aquí. ¿Cuál va a ser el tamaño? Allá va, espérenme un segundo. Okay. Ajá. Nos hacemos entonces las siguientes preguntas. ¿Cuál es el peso y tamaño de la pieza que nosotros debemos que cargar? En función a eso nosotros entonces vamos a ir diseñando más o menos cuáles son las capacidades que va a tener cada uno de ellos. Otra pregunta que podemos hacernos es ¿dónde está el centro de gravedad? Porque en función al centro de gravedad que tenga la pieza, nosotros vamos a poder ubicar realmente dónde van a estar situados los tirantes de esta pieza a la cual nosotros queremos elevar o queremos cargar, izar. La palabra vendría siendo izar en el término técnico como tal. ¿Cómo se van a unir esos tirantes y la pieza que se va a cargar en la parte superior e inferior? O sea, qué forma va a tener, ¿cómo se llama? Qué tipo de unión, puede ser apernada, puede ser soldada, o sea, todo ese tipo de cositas se tienen que considerar al momento de que nosotros vayamos a hacer ese diseño. ¿De qué material van a estar hechos cada uno de los tirantes? Recuerden que los tirantes vendrían siendo esos soportes que van ese elemento que va a poder estirarse, es decir, estar sometido a tracción. Pueden ser de distintos materiales. ¿Qué sección transversal va a tener cada uno de ellos? Puede ser un diámetro, en el caso de que sea un cable, puede ser una guaya, es decir, una unión de distintos cables, de distintos diámetros. ¿Qué dinámica tendrá la carga actuante sobre la máquina? Es decir, esta carga puede ser estática, puede ser de impacto, puede estar moviéndose. Todas estas condiciones, todas estas preguntas son la clase de preguntas que nosotros tenemos que hacernos al momento que nosotros vayamos a hacer algún diseño o cualquier otra cosa que tenga que ver con máquinas, estructuras o elementos que simplemente se diseñan para soportar y transmitir carga. Que aquí en esta materia, bueno, vamos a ver distintos tipos de elementos, por ejemplo, incluso hasta letreros vemos aquí.
Entonces, esas son las preguntas básicas que nosotros nos vamos a hacer o deberíamos de hacernos nosotros al momento de hacer un diseño, garantizando obviamente la seguridad y estabilidad de las estructuras. Aquí tenemos, para recordar, porque recordar es vivir, que las estructuras no son más que un conjunto de elementos que forman un sistema con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Soportar las cargas y transmitirlas. Obviamente, tenemos estructuras que son de tipo residencial, que esos son los edificios. Tenemos estructuras que son industriales, que vendrían siendo cualquier tipo de máquina dentro de la industria, o cualquier tipo de máquina dentro de la mecánica. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos ven este tipo de materia también y hacen diseños de piezas de cigüeñal y esas cosas. Ese tipo de cosas nosotros también las estudiamos un poquito aquí en Torsol. La función principal de los sistemas estructurales dentro de la ingeniería civil sería entonces soportar y transmitir esas cargas y fuerzas de manera segura a lo que serían las fundaciones. ¿Qué vendrían siendo esas fundaciones? Las fundaciones son donde reposa las estructuras. Es decir, ¿qué es lo que está debajo de los edificios? Pues está el cielo, la tierra. Esa tierra, nosotros, mediante un elemento llamado fundación, nosotros transmitimos la carga para entonces poder garantizar una estabilidad dentro de los sistemas que vayamos a diseñar. Eso es dentro de la ingeniería civil, por supuesto. No, las máquinas no tienen fundaciones, porque ellas no tienen que transmitir las cargas a la tierra, sino que ellas la transmiten mediante el sistema de mecanismos que ellos mismos vayan diseñando. Eso va a depender del diseño que se vaya a requerir. Aquí tenemos que dice que en la construcción, las estructuras constantemente soportan cargas de viento, efectos de gravedad, vibraciones y en algunos casos sismos. Entonces todas estas cargas se denominan, por ejemplo, cargas vivas, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, que son cargas que no necesariamente siempre están presentes en la estructura. Son cargas que pueden ser intermitentes. Lo que vendría siendo el efecto de la gravedad es la única que se puede considerar como carga que le llaman carga muerta, porque siempre está permanente en el sistema estructural. Cuando hablamos de diseños mecánicos o industriales, la carga permanente es la que prevalece sobre las cargas vivas. Las cargas vivas en los diseños mecánicos y ese tipo de diseños pues son más cargas de impacto, cargas cíclicas. Como aquí vamos a estudiar más que todo sistemas estructurales, les quiero mostrar una serie de fotografías. Aquí tenemos una edificación de concreto, debe ser de concreto armado. No sé qué es realmente, parece como una especie de estacionamiento, sí, más que todo parece como una especie de estacionamiento, o incluso puede ser alguna edificación que se vaya a hacer posteriormente. No está terminada, aquí simplemente vemos es el esqueleto. Esto es lo que se conoce como el esqueleto porque es realmente la parte de ingeniería civil. Ya después, cuando empiezan a colocar los bloques y esas cosas, las paredes, eso es arquitectura, y eso se lo dejamos a nuestros compañeros arquitectos, ¿verdad? Que empiecen a echar colores por aquí, echar colores por allá, y los vidrios y las ventanas, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en esto, lo que vendría siendo el esqueleto de la estructura. Aquí tenemos otro ejemplo, que esta es una estructura metálica. Aquí tenemos distintos elementos. Como pueden ver, nosotros lo llamamos sistema porque es un conjunto de elementos. Todos los elementos trabajan de manera conjunta, es decir, siempre están unidos los unos con los otros. No trabajan de manera individual. Eso sucede con algunos diseños industriales. Algunos diseños industriales trabajan de manera individual que no se afectan unas cosas con las otras. Pero dentro de las estructuras civiles, todos los diseños que nosotros hacemos siempre van a estar ligados unos con otros. Aquí tenemos otra estructura también, pero esta no es metálica y esta no es de concreto, esta es de madera. Es muy raro que nosotros aquí en nuestro país veamos estructuras de madera. De hecho, generalmente cuando vemos algo así tipo de madera es en los lugares fríos, por ejemplo en los Andes, en el Táchira, en Mérida. Es donde nosotros generalmente vemos este tipo de estructura. En la puerta, para los que se la pasan yendo para allá para la puerta cada ratico,
Pero esto se da mucho, por lo menos en América, allá en Estados Unidos, en los Gringolandia. Ellos utilizan mucho este tipo de sistemas, bastante. Hoy en día todavía sigue siendo muy utilizado porque es muchísimo más rápido de construir que estructuras de concreto o colocación de estructuras de acero. Todo va a depender también del uso, pero si nos ponemos a ver desde un punto de vista ecológico, no estamos haciendo nada ecológico con la madera, ¿no? Bueno, pero esos son otros temas. Aquí tenemos unas fotografías de un tirante. Recuerden que aquí vamos a trabajar con tirantes. Tirantes vendría siendo, puede ser cable, ese tipo de elementos que está sometido a tracción. Estas huellas pues simplemente es una unión de distintos elementos. Aquí pueden ver que tiene un diámetro, que este tiene un diámetro, y se van entrelazando entre ellos para entonces generar un único elemento cuyo diámetro es mucho mayor a el de cada uno de los cables de manera individual. Aquí tenemos un elemento de máquina. Esto es un cilindro hidráulico. Recuerden que los cilindros hidráulicos solamente trabajan a tracción o compresión. Ellos no trabajan a corte, es decir que un cilindro hidráulico es un elemento ¿cómo se dice? A dos fuerzas. ¿Recuerdan esa palabra, dos fuerzas? ¿Qué es lo que significaba dos fuerzas? A ver si alguien me lo dice. Como que nadie se acuerda de lo que era un elemento sometido a dos fuerzas. Par de fuerzas. Ay, papá. Ay, papá. Dos fuerzas, así, par de fuerzas, que yo recuerde, es una fuerza y el momento. Bueno, pero doble fuerza, no sé si es que se aplican dos fuerzas a un momento. Sí, par de fuerza es momento. Ahí sí tenéis toda la razón. Pero solamente que está sometido a dos fuerzas en los extremos, es decir, fuerza por aquí, fuerza por allá. Entonces, déjenme dibujárselo por aquí. Si yo tengo esta barrita, ya que el mouse no me ayuda. Y yo lo someto a tracción, solamente se me va a generar una fuerza en cada extremo. Eso es lo que conocemos nosotros como dos fuerzas. Una fuerza en cada extremo. Ya pueden estar saliendo ambas o pueden estar entrando ambas. Eso también es lo que se conoce como fuerza axial. O sea, las dos fuerzas generan una única fuerza axial y llamamos axial porque esa fuerza es paralela al eje del elemento que nosotros estemos estudiando y la podemos, por el principio de transmisibilidad, podemos entonces trasladarla a lo largo de toda la barra. ¿Okay? Vamos a recordar eso. Los cilindros trabajan de esa manera. No necesariamente tiene que estar horizontal, puede estar la barra inclinada, el cilindro puede estar inclinado o puede estar de manera completamente vertical. Esos son los elementos que nosotros estudiamos. Ahora bien, como pudieron observar, de todas esas estructuras y de esos elementos de las guayas y cilindros hidráulicos de máquinas que les acabo de mostrar, que son las cosas que nosotros vamos a ver al futuro en esta materia, pudieron notar que cada uno tenía un material completamente distinto. Teníamos la misma estructura o una estructura de edificación y en una de ellas teníamos concreto armado, teníamos en la otra madera, en la otra perfil metálico, en el cilindro teníamos aluminio, en las guayas nosotros teníamos acero, en esta foto que estamos viendo aquí lo que tenemos es cobre y es un tubo, como pueden ver esto es un tubo que está enrollado, pero esto es cobre. Ese tipo de elementos son los que nosotros vamos a estudiar en esta materia, porque un sólido, que es lo que vemos aquí en esta materia, que se puede llamar mecánica de los materiales, resistencia de los materiales, o como en algunos lugares le dicen, la mecánica de los cuerpos deformables, lo que buscan estudiar es cuál es el comportamiento que tiene el elemento que tú vas a estudiar bajo distintos tipos de solicitaciones o bajo distintos tipos de materiales bajo esas mismas solicitaciones. Profe, no entendí un carrizo de lo que dijo, no sé qué solicitaciones y no sé nada de eso. Más adelante vamos a ver qué me refiero yo con eso de solicitaciones. Sin embargo, no deberían de estar tan perdidos porque ya saben que es una fuerza axial, ya saben que es algo de flexión y ya saben que es torsor. Entonces más o menos ahí deben de tener un poquito de idea. Sin embargo, más adelante, a lo mejor en otro tema, o en creo que en yo les hablo un poquito de eso.
Pero lo importante es que vamos a estudiar es esa resistencia en función a los materiales. Es por eso que les traigo estos términos, estos 4 conceptos, que estos deberían de tatuárselos hasta que se gradúen, porque a lo mejor en su tesis de grado les hagan alguna preguntita de este tipo de cositas, ¿no? Resistencia no es más que la capacidad para soportar una carga especificada sin experimentar esfuerzos excesivos, es decir, antes de fallar. Eso es lo que nosotros vamos a conocer entonces como resistencia. Es la capacidad para soportar una carga especificada sin experimentar esfuerzos excesivos. Los esfuerzos vendrían siendo un tema que nosotros vamos a tocar un poquito más adelante. Pero por ahora no creo que no lo entiendan. Ustedes saben que es el esfuerzo más o menos. Eso es lo que yo, por lo menos todas las mañanas, yo tengo que aplicar para poder pararme para dar la clase de las 7 de la mañana. Aplicar un gran esfuerzo en contra de mi voluntad, gracias a la directora Nancy, que me pone las clases a las 7 de la mañana. Entonces, eso es el esfuerzo, ¿no? La capacidad, la resistencia, capacidad para soportar una carga especificada. Ojo que es una carga especificada, ¿no? La rigidez es la capacidad para soportar grandes cargas, no es una carga especificada, es grandes cargas sin sufrir excesivas deformaciones. Quiere decir entonces que puede deformarse un cuerpo, pero no excesivamente. Se expresa como una fuerza necesaria para producir un desplazamiento o deformación unitaria. En esta materia vamos a quitarnos el chip que la profesora Liz les habrá dicho, o que yo les haya dicho en mecánica, de los cuerpos, ¿cómo es que se llamaban? Hasta a mí ya se me olvidó. Hace tanto tiempo que no hay mecánica que ya se me olvidó cómo se llaman esos cuerpos. Cuerpos rígidos. ¿Rígidos? No. Algún cuerpo. ¿No se acuerdan algo de cuerpos? Profe, así que está hablando de los cuerpos que no se deforman, los rígidos. Los cuerpos, exacto. Sí, que eran cuerpos rígidos, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que era así, cuerpos rígidos, cuerpos que no se deforman. Ya en materiales, ese chip no los quitamos. Los cuerpos sí se van a poder deformar porque van entonces a tener cargas que se le van a aplicar. ¿Qué sucede? Que nosotros llamábamos cuerpos rígidos era a que no se deformaba, pero la realidad es que un cuerpo rígido sí puede deformarse, solo que no de manera excesiva. ¿Okay? Entonces, ya dejamos ese chip en el olvido porque nosotros antes idealizábamos que las estructuras pues no se iban a deformar para poder calcular todos los elementos presentes en ella. Ahora el chip nuevo va a ser, se deforman pero no excesivamente. Ese es el concepto entonces de rigidez. Carga, la capacidad de todos esos elementos para soportar grandes cargas sin sufrir excesivas deformaciones. Ok, perfecto. Ductilidad. Ese término lo vamos a utilizar mucho en las deformaciones. La ductilidad es la capacidad que tienen los cuerpos para soportar grandes deformaciones antes de fallar, debido a la acción de una carga. Vamos a poner un ejemplito que es el que más me encanta a mí usar. Por ejemplo, las ligas. Las ligas o las liguitas de pelo que se ponen aquí las muchachas para así que tienen 500 millones de colores. Las ligas son súper dúctiles. Tú le puedes aplicar una carga y las puedes estirar bastante antes de fallar. Claro, llega un momento en que ella va a fallar, por supuesto. Pero ellas son súper dúctiles porque tú las puedes estirar bastante, estiras y te soportan esas deformaciones. De hecho, las ligas tienen un módulo de elasticidad increíble que vuelve a su estado original. Pero ese concepto lo vamos a ver mucho más adelante. Por ahora, ductilidad entonces es la capacidad para soportar grandes deformaciones antes de fallar debido a la acción de una carga. Hay muchos materiales, aunque ustedes no lo crean, que son dúctiles. El acero es bastante dúctil, ¿okay? Pero no confundan ductilidad con moldeabilidad. No es lo mismo. Yo puedo moldear un material, pero que a lo mejor no es tan dúctil. Así que pilas con eso. Por último está la estabilidad. Que la estabilidad no es más que la capacidad para soportar cargas sin experimentar cambios súbitos en su configuración. Es decir, yo le aplico cargas y no se me va a modificar la geometría. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos diseños estructurales, que si hay un sismo o algo por el estilo, nosotros tenemos que garantizar la estabilidad de esa edificación, de manera que nosotros ese edificio soporte todas esas cargas sísmicas que vaya a estar sometida en ese momento sin cambiar la configuración. Configuración se refiere entonces a la geometría en la cual está
diseñada esa estructura o esa edificación que ustedes vayan a hacer. Un momento. Como les dije, esta materia se trata no solamente de los elementos, sino de los materiales por los cuales están hechos cada uno de esos elementos. Como aquí vamos a mencionar en las guías de ejercicios, tanto de los libros como la guía de ejercicios que yo les paso, mencionan muchos elementos que se utilizan en la construcción. El concreto, por supuesto, es uno de ellos. El concreto, para los que no han visto todavía materiales y ensayos, o la otra materia que creo que se llama materiales, los industriales, es la mezcla en determinadas proporciones de agua, cemento, agregado grueso y fino. El agregado grueso se conoce como la piedra y el agregado fino se conoce como la arena, ¿ok? Eventualmente, en algunos casos, se le agrega aditivos. Los aditivos, olvídense de ellos, ellos simplemente son unos elementos químicos que se le agregan a la mezcla, que si para retardarlo, para acelerar no sé qué más cosas, en fin, eso no viene al caso en este punto. Simplemente como conceptos generales para que sepan que es simplemente proporciones de agua, cemento, agregado grueso y fino. Va a depender de las proporciones de cantidades que se utilicen para cada uno, para saber realmente cuál es la resistencia que va a tener al final. El cual, al mezclar todos estos elementos, posee una consistencia plástica. Como pueden ver en la figura, es como si fuera algo líquido, algo así como líquido, como bastante maleable, que se puede modificar, etcétera, hasta que llegue un punto en que ese concreto pues va a llegar a endurecer. Cuando nosotros mezclamos el concreto, máximo como 2 horas, a partir de las 2 horas empieza a endurecerse ese concreto. Entonces, por eso es que a veces utilizan aditivos para retardar ese endurecimiento de ello. Y al endurecerse, el concreto adquiere otras propiedades. La propiedad más importante que nosotros necesitamos determinar, o que vamos a nosotros a considerar aquí en esta materia, es la resistencia a la cual va a trabajar el concreto ya endurecido. Ojo, ya endurecido, porque cuando está en la consistencia plástica no tiene una resistencia igual. Ya endurecido. El término F'C, se los coloco aquí, F'C se refiere a la resistencia característica del concreto a la compresión a los 28 días. El concreto trabaja bien a compresión. Eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando estemos hablando de fuerzas axiales. Lo que me importa es que sepan que F'C es la resistencia característica a los 28 días. ¿Pero por qué a los 28 días? Bueno, porque está la edad del concreto. Conforme avanzan los días, su resistencia va aumentando hasta lograr alcanzar la resistencia a la cual fue diseñada. Cuando nosotros hacemos la mezcla de concreto, no es que nos ponemos a hacer la mezcla porque sí, no, eso es como una torta. Nosotros sabemos las cantidades específicas de harina leudante, de huevo que le vamos a echar, la leche, etcétera, para nosotros saber qué tan buena nos va a quedar la torta, si nos va a quedar esponjosita, si nos va a quedar apermazada, si nos va a quedar dura y seca. ¿Ven? Ese tipo de cosas también se considera en el concreto. Mientras menos agua le agreguemos al concreto, va a ser más resistente, pero va a ser menos maleable. Es decir, no lo vamos a poder mover mucho, no va a ser tan plástico. Entonces, ahí tiene que hacerse una especie de equilibrio, que eso se lo vamos a dejar a los ingenieros civiles cuando vean materiales y ensayos para que ellos sufran. Los industriales por ahora pueden ser felices y contentos simplemente considerando lo de la resistencia a los 28 días. Sabemos que a los 28 días él va a garantizar entonces alcanzar esa resistencia a la cual fue realmente diseñado el concreto. Hay valores, por ejemplo, 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados, puede ser uno de los valores característicos del F'C, 250. Eso va a depender del ingeniero que vaya a hacer el diseño estructural y por supuesto con ciertas normativas o especificaciones técnicas que tiene que cumplir para poder hacer ese tipo de diseño. Entonces ya saben, cuando lean por ahí F'C es la resistencia a los 28 días. No es a los 14 ni a los 7, ¿no? Es a los 28 días. Esa es la resistencia que debería de tener. Al menos eso es lo más importante que yo quiero que ustedes sepan de esto. Otro material vendría siendo el acero de refuerzo. El acero de refuerzo. Como pueden ver aquí, este acero de refuerzo son como una especie de barras. Son unas barras que tienen corrugaciones así alrededor de ellas para aumentar la adherencia entre ambos materiales. ¿Cuáles ambos materiales? Bueno,
en la ingeniería civil nosotros utilizamos lo que se llama el concreto armado, y ya eso se los mencioné un poquito antes. O sea, la palabra concreto armado ya se los había dicho. Concreto armado es la unión entre el concreto y el acero de refuerzo, que es este que está aquí. Esa unión tiene un propósito, que ese propósito cuando estemos viendo flexión se los voy a decir, pero por ahora simplemente, ya saben, para garantizar adherencia entre el concreto y estas barras de acero, pues está esa corrugación que tiene cada una de las barras. También hay barras que son completamente lisas, pero entonces no se garantiza una adherencia entre ambos materiales. Estas barras vienen de distintos tamaños de diámetro. Más adelante hay una tablita que les voy a mostrar en donde hay los diámetros más comerciales de este tipo de elementos. En el país nosotros tenemos dos tipos de acero: acero de alta resistencia y acero de baja resistencia, en lo cual lo único que cambia simplemente es la resistencia a la cual las barras actúan, que ya no lo vamos a llamar F'C porque eso se lo dejamos al concreto, sino que lo vamos a llamar Fy. Fy vendría siendo entonces ese límite de fluencia bajo el cual nosotros hacemos entonces los diseños de resistencia para el acero. Los de baja resistencia serían Fy igual a 2800 kilos por centímetro cuadrado, y los de alta resistencia tienen un valor de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso de manera general, a lo mejor van a utilizar ese tipo de términos en algunos ejercicios que están propuestos en los libros o en las guías que yo les pasaré más adelante. Aquí pueden ver, de manera coloquial, tenemos la tablita del lado izquierdo, que serían las dimensiones nominales de las barras de refuerzo. Ahí pueden ver que se llaman número 2, número 3, número 4, etcétera, hasta la número 18. Eso vendría siendo el número de la barra, indicando el número de octavos de pulgadas de diámetro de referencia. Por ejemplo, la barra número 2 es una barra de 1/4 de pulgada. La barra número 3 es 3 octavos de pulgada. La barra número 4 es media pulgada. Las 5 octavos de pulgada. Como pueden ver, todas se dividen entre 8 octavos de pulgada. Aquí tendríamos cuál es el valor del diámetro nominal en milímetros y cuánto sería el área de la sección transversal de esas barras, expresada por supuesto en milímetros. También tenemos cuál es el perímetro de cada una de estas barras y el peso por longitud. ¿Qué quiere decir esto? Este valor que está aquí de masa kilogramos sobre metro. Aquí me dice que por cada metro la barra pesa 0.250 kilogramos. Quiere decir que si la barra completa pesa 12 metros, yo lo multiplico por 0.250, la barra va a pesar 3 kilogramos. O sea que una barra de 1/4 de pulgada completa, que mide 12 metros, pesa 3 kilogramos. O sea que cualquiera de nosotros puede cargar una de esas barras. Ahora, si nos vamos un poquito más, unas más pesadas, pues tendríamos que levantarlas entre todos. Aquí del lado derecho tenemos la nomenclatura de la cual las barras realmente vienen. O sea, cuando ustedes compran una barra de acero, trae una nomenclatura como si fuera el número de cédula de ustedes, pero en este caso vendría siendo el de la barra, en donde los primeros dos términos se refiere al fabricante o sea, la empresa fabricante que hace ese tipo de cabillas. En este caso, SB, que vendría siendo Sidetur. O sea, es una de las empresas que fabrica acero de refuerzo aquí en el país. El siguiente término se refiere a la designación según el diámetro de pulgadas. Por ejemplo, en este caso es 5, vendría siendo 5 octavos de pulgada. Aquí te dice la barra número 5, 5 octavos de pulgada. En algún caso puede decir barra número 8, que sería 1 pulgada. El siguiente término es S. SS se refiere al proceso de fabricación, es decir, si tiene acero al carbono soldable, soldable, o acero al carbono no soldable. En el caso de que sea S es no soldable, y en el caso de que sea W es que esa pieza entonces es acero al carbono soldable. Y los últimos dos se refiere al grado de resistencia que tiene entonces la barra, expresados en PSI. Aquí está 60, entonces sería 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Recuerden que pueden existir de 2800, 4200 y bueno, en algunos casos 5000. Eso va a depender del fabricante. Los que más se utilizan aquí en Venezuela, bueno, son los de 2800 y 4200.
Ya sabes que eso es Fy, que vendría siendo entonces la resistencia del acero para este tipo de elementos. Otra cosa, existen también los aceros estructurales, no necesariamente aceros de refuerzo, sino también elementos como tal, de los cuales nosotros podemos hacer piezas como vigas, columnas, etc., mediante ese material de acero. Los aceros estructurales se producen en forma de láminas, de barras, tubos o perfiles como este que les estoy mostrando aquí en la imagen, al lado derecho, como lo son, por ejemplo, viga I, viga T o viga H. Esta es una viga I. ¿Cómo sé yo que esto es una viga I? Bueno, primero porque las dimensiones de una de las dos dimensiones es más larga con respecto a la otra. Las vigas H, tanto de manera horizontal como de manera vertical, casi que miden siempre lo mismo y se utilizan en columnas. En cambio, las vigas I generalmente se utilizan en vigas, ¿ok? También vienen en canales y vienen en ángulos. Hay unas tablas que yo tengo, me parece que es demasiada información para pasarles. De todas formas, si las quieren ustedes me las dicen, en donde salen todos los perfiles que se fabrican aquí en Venezuela, en América y en España. Cada uno de esos perfiles tiene nombres diferentes. Yo se los podría pasar, pero me parece que es demasiada información. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar una tabla en específico que es una del libro de Jere de resistencia de los materiales, que esa yo se las voy a pasar después posteriormente cuando la vayamos a utilizar realmente. Pero lo que me importa es que, bueno, que sepan que vienen las dimensiones ya preestablecidas, viene indicado entonces cuál es el nombre, cuál es el área, las dimensiones que tiene cada uno de los perfiles, porque como les dije, eso es algo que se fabrica en una empresa y nosotros simplemente las compramos según la necesidad que nosotros tengamos. Y de hecho, los ingenieros civiles, cuando hacen algún diseño o algo así de manera estructural, pues se van a los catálogos de los empresarios y en función a esos catálogos ellos hacen sus diseños. Vamos a hablar sobre los elementos que conforman un sistema estructural. Ok. Los elementos que están compuestos por un sistema estructural, y ustedes saben lo que son las estructuras entonces y cuáles son sus funciones. Aquí podemos observar cómo se van señalando cada uno de los elementos. Tenemos la losa de techo o losa de entrepiso. No necesariamente las losas siempre van a ser de techo. Pueden ser de entrepiso. Aquí pueden observar que en una estructura entre el piso 1 y el piso 2 hay un elemento que está completamente horizontal. Eso es lo que ustedes llaman el piso, o realmente se llama entrepiso. Cuando es el último de la edificación o de la casa, entonces ahí se conoce como losa de techo. Pero en fin, las dos cumplen la misma función, que es una losa. Las losas de techo o entrepiso pueden ser nervadas o macizas. Aquí hay una fotografía de lo que vendría siendo una losa nervada, y aquí tenemos una que es maciza y aquí tenemos otra que es nervada. Profe, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas dos juntas together? Bueno, las nervadas tienen espacios, aquí pueden ver, espacios en donde no se aplica cantidad de concreto, o espacios en donde no se aplica concreto pero se coloca otro elemento, por ejemplo bloques de arcilla, bloques de anime, etc. Mientras que las losas macizas es completamente vaciada de concreto. Aquí pueden ver que es la misma, pero en sus tres diferentes presentaciones. Las losas, eso serían las losas, ¿ok? También tenemos vigas de carga y vigas de arrastre. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, las vigas de carga se llaman así porque la carga que soporta, ya sea la losa de techo o el entrepiso, se va a reposar en ellas, en esas vigas de carga. Es decir, que la losa está apoyada sobre lo que se conoce como una viga de carga. ¿Cómo sé yo cuál de las dos es en este caso, la de carga y la de amarre? Por estas líneas. Ahí tenemos las líneas del acero de refuerzo, que son esas cabillas que yo les había mencionado anteriormente, van en esta dirección. Entonces, si las cabillas van en esta dirección, entonces ahí es donde debería estar ubicada lo que se llama las vigas de carga. Esas vendrían siendo las vigas de carga.
mientras que las de amarres van paralelas a lo que vendría siendo esas cabillas o esos aceros de refuerzo que también se les conoce como nervios. Entonces tenemos las que van paralelas, son las vigas de amarre, y las vigas de carga son las que soportan entonces las cargas que vienen provenientes de la losa. También tenemos las columnas, aquí pueden ver las columnas no es tan difícil de identificarlas, son los elementos que son completamente vertical. A diferencia de las vigas, que las vigas sí son en algunos casos inclinadas y en algunos otros casos están completamente horizontal. Aquí hay una fotico, miren, una fotico de vigas. Estas son las vigas, perdón, las columnas. Aquí esta losa de entrepiso, el acero va de esta manera, ¿ven? Ahí hay anime. Eso blanco es anime. Esta es una losa nervada, porque eso blanco es anime, pero en una dirección. Aquí está otra foto, que es la primera que yo les había mostrado. Esta también es una losa nervada, por lo que veo, pero no va en una dirección, sino que va en dos direcciones el acero, tanto para acá como para allá. Pero eso no importa, eso se lo digo para que lo sepan, pero no es algo que yo les vaya a exigir por ahora, porque eso lo van a ver los civiles más que todo más adelante. ¿Okay? Indiferentemente de que si esto es concreto o es de una estructura metálica, los elementos son los mismos, ¿ok? Viga de carga, va a haber su viga de amarre, va a haber su losa entrepiso y va a haber su columna, indiferentemente del tipo de material que se diseñe. Esto que tenemos aquí es otra idealización. Aquí tenemos, miren, el techo, que vendría siendo la carga que va a soportar la losa, es estas láminas de arcilla. Las láminas de arcilla que tenemos aquí, que se llaman tejas, descansan sobre estas viguetas que tenemos aquí, sobre estos tablones. ¿Ven? Este tablón, estas son unas tablas. Eso cuando uno va al supermercado, a los mercados, por ejemplo a Picolorias o EPA, uno puede comprar estos tablones. Aquí están los tablones. Todo este peso cae sobre todos estos tablones, y todos los tablones descansan sobre las viguetas estas que tenemos aquí. Entonces, esto que está aquí está como inclinado, es como un techo así como inclinado, donde el techo propiamente, que es la conformación de todos estos materiales ¿cómo se llama? Las tejas, las maderas, el anime, en el caso de que quieran un recubrimiento térmico, y las láminas de acero para que no llueva. Entonces podríamos tener sobre todo esto sobre los tablones, ¿okay? Y los tablones van a estar apoyados sobre lo que se conoce como viguetas o correas. Correa se le dice cuando es metálico y viguetas cuando es de concreto o de madera. Aquí tenemos, pueden ver, hay 1, 2, 3, 4 viguetas sobre las cuales está cayendo entonces los tablones y el peso propio del techo. Aquí tenemos otro ejemplo, ya una estructura metálica. Bien. Tenemos el mismo peso propio del techo, que sería esta lámina de acero sobre este recubrimiento de anime y sobre esta malla. Pero todo esto es un solo techo, pues digamos. Todo esto es el mismo techo. ¿Que va a descansar sobre quién? Sobre las viguetas o correas que aquí tenemos, vean. Aquí ya tenemos un perfil metálico sobre el cual va a actuar entonces el techo. Y estas viguetas están descansando o transmitiendo la carga realmente a esta viga de carga que tenemos aquí. Tenemos una viga de carga. Como pueden ver entonces, cada vez que nosotros hacemos una colocación de un elemento sobre otro elemento, allí estaría como que descansando y transmitiendo realmente las cargas. Obviamente tiene que haber equilibrio, tiene que haber ciertas condiciones, tiene que haber ciertas uniones. O sea, no es que se colocan ahí y ya. Esta viga de carga reposa en esta otra viga que está aquí. Entonces aquí ya esto puede ser un empotramiento, etcétera. Por ejemplo, si esto yo lo quisiera dibujar como las vigas que ustedes dibujaban en mecánica, me va a quedar de esta manera. Tengo el empotramiento normal. El empotramiento. Y voy a colocar la viga.
no sé cómo lo giro. Ya, déjenme hacerle el PowerPoint. Porque no sé cómo girarlo ahí. Tenemos el empotramiento. Tengo que hacerlo olvidar. Vamos a tener una viga que está como inclinada, más oscurita, y sobre esa viga actúan los otros perfiles. O sea, que va a tener uno aquí, algo así. Bueno, la viga sobre la cual van a reposar estos tres perfiles que están aquí arriba, que serían las viguetas. Aquí están las tres viguetas, 1, 2 y 3, y la viga que está empotrada en lo que vendría siendo este muro o esta pared que está aquí. Entonces, si nosotros queremos hacer aquí este tipo de análisis, entonces tendríamos una fuerza que estaría actuando aquí, pueden ver, otra fuerza que estaría actuando aquí y otra fuerza que estaría actuando aquí. Y ya se parece un poquito más al tipo de ejercicio que ustedes hacían en mecánica. Si ven esa representación, aquí si esto está empotrado me va a generar tres incógnitas: una fuerza en X, una fuerza en Y y un momento. ¿Okay? O sea, esto es más o menos el tipo de representaciones que yo quiero que ustedes asemejen en función a cómo vamos viendo nosotros las partes de los elementos estructurales que tenemos aquí. Por último, de los elementos que conforman un sistema estructural estaría esta fundación. Esta se llama una fundación aislada. Hay distintos tipos de fundaciones, hay fundaciones combinadas, etcétera, pero a mí me interesa que ustedes conozcan la aislada, que es la más sencilla y la más básica en las casas, para hacer diseños y en edificaciones de pocos niveles. La viga de riostra, la fundación está conformada por vigas de riostras, que son vigas de amarre, que se utilizan para poder amarrar toda la estructura, que se unen ¿a quién? A la columna. Que pueden ver que aquí está la columna, y a ella se unen entonces todas estas vigas de amarre, que están sobre la tierra. Hay un elemento que se llama pedestal, que es la continuación de la columna, pero un poco más grueso. Es decir, si esta columna es de 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros, el pedestal vendría siendo de 20 centímetros por 20 centímetros. Las mismas dimensiones que la columna, pero más grande. Y está entonces la zapata, que es la unión entre el pedestal, es la unión directa al pedestal, que permite entonces garantizar la distribución de las cargas hacia lo que vendría siendo la tierra. Esto es una fundación aislada. Viga de riostra, pedestal y zapata. Esos son los tres elementos. Simplemente para que conozcan entonces cada uno de los términos. Zapata es esto, pedestal viene siendo esta unión entre la zapata y el pedestal, para generar entonces lo que se conoce como una fundación. Aquí tenemos, también les dicen cimentaciones. Aquí vamos a suponer que tenemos este muro, y el muro descansa sobre una viga de amarre. Esa viga de amarre entonces va a transmitirle las cargas a los pedestales, y los pedestales posteriormente lo van a transmitir a la zapata. Este es un ejemplo clásico de un muro con vigas de riostra, y vigas de amarre a su pedestal y bueno, su cimentación. Este es un diseño básico, sencillo de una casa cualquiera que se está diseñando.
las reparticiones de carga, que es lo que yo realmente quiero, aparte de todo el poco de conceptos locos que ya les acabo de mencionar, ustedes comprenden y apliquen, que eso es lo que realmente nosotros necesitamos de esta parte de resistencia. Poder ver la aplicabilidad a todo lo que ustedes vayan aprendiendo. De mecánica me imagino que habrán aprendido que hay distintos tipos de cargas, más que todo cuando estamos hablando de las cargas en una viga. En la viga les decía la profesora, me imagino, y yo también les habré dicho, que hay cargas distribuidas, hay cargas concentradas y hay cargas puntuales. Aquí en la vida real sucede lo mismo. Sobre una losa, aquí vamos a suponer esta losa que tenemos aquí, puede haber una especie de carga distribuida en un área en específico. Eso se conoce como una superficie de carga. Pero a lo mejor también puede solamente ser sobre una línea. O sea, que haya muchas cargas sobre una línea en específico. Eso puede ser, por ejemplo, una pared. Una pared se puede representar como una línea y puede ser una carga distribuida. Una línea distribuida. Cuando hablamos de superficie distribuida, es porque ahí sobre eso hay un elemento muy grande. Por ejemplo, puede ser un tanque de agua, etc. Y también, por supuesto, tenemos las cargas concentradas o cargas puntuales, que pueden existir sobre algún elemento estructural que nosotros vayamos a diseñar. Por ejemplo, este puede ser yo, como soy gordito, puedo ser una carga puntual que está aplicada en un punto en específico de las losas. En este caso de esta losa, porque estamos hablando de este primer elemento que está acá. Las losas, como bien saben, reposan ¿sobre quién? Sobre las vigas de carga y vigas de amarre. Las losas le transmiten todas las cargas que ellas tienen a esa viga de amarre. Aquí pueden ver que se genera como una especie de fuerza distribuida constante, de hecho, porque todas tienen el mismo valor. Entonces se les va a generar esta especie de rectángulo que está aquí. Sobre las vigas actuaría entonces todas esas cargas. Las vigas la transmiten ¿a quién? A la columna, como pueden ver. La viga le va a transmitir todas las cargas que está recibiendo de la parte de la losa hacia la columna. La columna también va a trabajar de la misma manera y va a transmitir sus cargas a lo que se conoce entonces como el footing, es decir, la fundación, a través del pedestal. Del pedestal lo transmite a la fundación y la fundación después lo va a transmitir ¿a quién? Al suelo. Esa es nuestra mejor estructura. El suelo es nuestra mejor estructura, que es el único elemento que ha soportado todas las cargas posibles existentes en el planeta. Aquí pueden entonces más o menos ver cómo es esa repartición de cargas desde un punto hasta abajo. Más o menos aquí pueden ver a qué me refería yo con que cuando hablamos de diseños estructurales, todos los elementos siempre están entrelazados los unos con los otros, porque así sea solamente una carga que se aplique en la losa, esa losa la va a transmitir a las vigas, la viga la va a transmitir a la columna y la columna a la fundación. Aquí tenemos otro tipo de aplicación. Aquí nosotros transmitíamos de la losa directamente a la viga, pero aquí, en este ejemplo que tengo aquí en mano izquierda, la losa no es una losa completamente vacía, sino que es como que son varios tramos de varios elementos de losa prefabricados que se instalan sobre estas vigas que están acá. Entonces cada una de las losas le va a hacer una repartición distinta a los elementos de las vigas que tenemos aquí. Tenemos esta viga aquí, tenemos esta otra viga aquí. Entonces se le aplica la fuerza, la distribuye a la viga, a la vigueta o correa, y esta vigueta o correa lo transfiere a esta otra viga que están acá. Entonces, nosotros hacemos entonces el equilibrio nuevamente aquí y la carga la va a distribuir a la columna, y como pueden ver, la columna se distribuye directamente entonces a lo que vendría siendo la fundación. Es lo mismo, solo que en este caso pues simplemente se le añadió otro elemento estructural para quizás aligerar las cargas o aligerar un poquito menos el diseño, etcétera. Pero la función es la misma. Se le aplica una carga y la va a distribuir hacia la fundación. Por eso es que, como dicen por ahí, si las fundaciones están mal hechas, la edificación se te va a caer, porque todo va a ir ¿hacia dónde? Hacia la fundación. Todo va para allá.
si hiciste algo malo, la fundación te va a descubrir. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una casita cuyo techo, que es de puras láminas de madera, distribuyen a este arco que está aquí, como una especie de armadura. La armadura que tenemos aquí, la armadura distribuye la carga a estos muros, no son paredes, son muros, y los muros distribuyen entonces las cargas así hasta llegar a lo que se conoce como la fundación. Si lo vemos en dos dimensiones, que sería esto que está acá, aquí pueden ver el techo, distribuye las cargas a las columnas, las vigas, y las vigas a las columnas, y de las columnas se van entonces a la fundación. Si hacemos una representación más al estilo mecánica racional, aquí yo puedo dividir entonces cada uno de los elementos. Por ejemplo, la armadura, que vendría siendo la parte techada de la casa, que sería esto que está acá, va a recibir estas cargas, y estas cargas las voy a representar como si fueran apoyos. Un apoyo por aquí, otro apoyo por acá. Voy a tener dos reacciones. Esas reacciones se van a transmitir entonces a la viga propiamente dicha, que va a estar sosteniendo la estructura, la parte de esta armadura. Además de esas cargas de la reacción, hay otro tipo de carga, porque en esas casas pues puede haber gente, o puede haber un uso, puede ser, por ejemplo, un centro comercial, no sé, por aquí hay un gimnasio, aquí hay una biblioteca, etcétera. Todo eso va a tener una carga, y esa carga se le va a aplicar a la viga, y la viga, bueno, va a estar apoyada en algún lugar. Esos apoyos es lo que se conoce como las reacciones. Recuerdan, las reacciones de primer grado, segundo grado, que si son bisagras, que si es empotramiento, etcétera. Y esas reacciones pues van a descansar en ¿quién? En las columnas, que son propiamente dichas las que realmente son las que van a transmitir hacia la fundación. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos esta viga metálica que va a transmitir sus cargas a una columna metálica. O sea que si yo quiero hacer la representación de esto de manera al estilo mecánica, simplemente tengo la viga, que es esta viga que está aquí. Lo que pasa es que aquí está empotrado, y aquí yo no lo puedo tomar como un apoyo simple, sino que esta viga está empotrada a esta columna, que es la principal, y eso entonces, mediante ese empotramiento, le va a generar a la columna entonces una reacción, que vendrían siendo estas reacciones que tenemos aquí, son las que se están dibujando. Así básicamente es como entonces se hace una repartición de cargas dentro de las estructuras. Simplemente hay que tratar de comprender este tipo de distribución para poder entonces posteriormente hacer los análisis al estilo mecánica, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan a aplicar, que es esto que está aquí. Por ejemplo, si yo tengo la casa aquí completa, yo puedo extraer solamente el elemento de esta viga, de esta casa que está acá, pero para poder hacer eso, entonces tengo que considerar todas las cargas que están recayendo sobre la viga o la columna o lo que sea que yo vaya a diseñar. En este caso, como es una viga, entonces tengo que representar todas las fuerzas que actúan desde arriba hasta este elemento en particular. De todas esas cargas y de todos esos elementos que nosotros estudiamos, o les acabo de mencionar, recuerden que se definen las solicitaciones como todos los agentes externos que actúan sobre los elementos estructurales. Ya habíamos mencionado, por ejemplo, la tracción. Tracción es algo que ustedes estudiaron en mecánica, y compresión. Por ejemplo, cuando estudiaron las armaduras, ustedes tienen que decir a qué condición estaban siendo sometidos las barras de esa armadura, si estaban a tracción o a compresión. Eso simplemente es una fuerza que nosotros le aplicamos a un elemento para jalarlo, coloquialmente hablando, que es lo mismo que traccionarlo o tensionarlo, o comprimirlo, que lo que vendría siendo la compresión. Cuando lo jalamos, pues el elemento se alarga, y cuando lo comprimimos, pues el elemento se puede acortar. Antes, en mecánica, pues eso simplemente no sucedía nada. Ustedes decían, bueno, está tracción y ya. Bueno, aquí si está tracción es porque se está deformando, se está alargando. Va a tener una consecuencia.
¿Cuáles elementos de los que acabamos de ver entonces podrían traccionarse o comprimirse? Bueno, las columnas trabajan a compresión generalmente porque todas las cargas actúan sobre ellas, al igual que las fundaciones. Las fundaciones también trabajan a compresión, es decir, van a trabajar como elementos de fuerza axial. ¿Por qué? Porque tienen, como les dije, fuerzas en cada uno de sus extremos que van a ser iguales y opuestas, y por el principio de transmisibilidad yo las puedo mover a lo largo de su línea de acción y son paralelas al eje de acción del elemento. En este caso, las columnas, por ejemplo. Hay vigas que también pueden estar siendo sometidas a tracción o compresión debido a una carga axial, pero eso es muy raro que se vea. Generalmente se ve así, más que todo que si por el viento o algo así, como tal. Las cargas que actúan de manera perpendicular a lo largo de un elemento horizontal, como lo son las vigas, generan un fenómeno que se llama flexión, es decir, que se flexiona la viga, ya sea para abajo o para arriba. Entonces, cuando estemos estudiando vigas, es que nosotros vamos a estudiar realmente la parte de flexión. Cómo se flexiona las vigas debido a las cargas que se le están generando de manera perpendicular a lo largo de toda su longitud. Eso va a generar una repercusión, por supuesto. La torsión es como una especie de torcimiento, así tal cual como su palabra lo dice, que sucede alrededor del eje principal del elemento, que en este caso puede ser una viga también. La viga puede estar torsionándose dependiendo de las condiciones de carga que se le estén aplicando a esa viga. Otra viga otra solicitación que también genera repercusión en las vigas vendría siendo el corte. Por ejemplo, si una viga está mal unida entre dos elementos, entonces puede generarse allí un corte o cizalladura, que también es lo mismo, es un corte. Cizallar es un corte. Va a generar entonces ese tipo de fenómeno. Como ustedes también vieron que cuando estudiaron vigas en mecánica, había un diagrama que se llamaba diagrama de fuerza cortante. Allí en ese diagrama nosotros podemos interpretar cuáles son los mayores valores de corte que pueden presentarse en la viga a lo largo de todo su recorrido. Y por último está el pandeo. El pandeo se da generalmente en columnas, también puede darse en vigas. Eso va a depender de las condiciones de carga que vaya a soportar y de la longitud que tenga en función al diseño que se vaya a hacer en la estructura. Al igual que la compresión y tracción, pues simplemente recibe una fuerza a lo largo en sus dos extremos, cargas opuestas, que tienden entonces a hacer una especie de flexión, pero de manera horizontal. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos todas estas solicitaciones que serían tracción, compresión, flexión, torsión, corte y cizalladura, es lo mismo, y pandeo, en donde lo vamos a estudiar en las vigas, columnas, elementos, barras de, por ejemplo, de alguna armadura o algún entramado que pueda se nos pueda cruzar así por delante en algún ejercicio, de algún tipo de examen o de algún libro. Hasta en las fundaciones podemos aplicarlo de compresión, como ya les dije. Bueno, aquí hay unos ejemplos un poquito más gráficos. Aquí tenemos esta columna, por ejemplo, y la columna que está descansando sobre la fundación, a la cual se le está aplicando una carga axial. Entonces, esta carga axial, como está entrando al sistema, estaría comprimiendo el elemento, que en este caso sería la columna. Se está comprimiendo el elemento. Por tercera ley de Newton también va a estar comprimiendo entonces lo que vendría siendo la fundación, y quedaría entonces de esa manera. Aquí estaríamos hablando entonces de un fenómeno de compresión o tracción, es decir, cargas de fuerza axial. Aquí arriba, en la parte superior, tenemos una viga a la cual también se le está aplicando cargas perpendiculares a lo largo de toda su longitud. Una carga puntual aquí, una carga distribuida por allá, y por acá tenemos un momento, es decir, que puede ser que esté empotrada. Y aquí vemos cómo se flexiona esta viga, más o menos cómo se va deformando debido a las cargas que se le están aplicando a esta viga. Claro, esto es súper exagerado. Si nosotros vemos una viga de esta manera en una casa, pues lo primero que hacemos es salir corriendo. Estas reacciones que están acá, estos dos triangulitos, vendrían siendo entonces el apoyo en las columnas. Recuerden que esto es una idealización, entonces
de sobre dónde realmente se estaría apoyando este tipo de elemento. Y tenemos otra viga en donde esta está sufriendo, no está sufriendo flexión, sino que está sufriendo corte, porque está fallando por corte, es decir, que se está quebrando, se está rompiendo en estos puntos. Y aquí tenemos otras vigas que están generándose, en las cuales se le están generando flexión, perdón, torsión. Esto sería torsión. Como pueden ver, se está como torciendo, igual que esta otra viga que está aquí que está empotrada, se estaría como torciendo. Esto puede darse debido a algunas palancas, por ejemplo, si es que vieron en mecánica, cuando vieron mecánica, algún tipo de palanca, allí se genera torsión, este tipo de elemento. Porque es una carga que está desplazada en función al eje longitudinal de la viga. Cuando pasa eso, se genera torsión. Cuando hay una carga que está desplazada al eje longitudinal. Y está el eje longitudinal de esta viga que estaría por aquí, y está siendo aplicada una carga entonces desplazada con respecto a ese punto. Aquí tenemos esto. Pandeo, creo que no tengo una de pandeo. No, se me olvidó una de pandeo, pero no es mucha la diferencia entre este gráfico que les estoy mostrando, simplemente es la carga que se le aplique así en cada uno de los extremos a esta columna, y va a tender entonces a flexionarse con respecto al vertical. Bueno, sé que es bastante que digerir, pero igual yo esto se los voy a subir para que ustedes lo vuelvan a leer y traten de interpretar, y ustedes me van preguntando cualquier cosa para que entonces estén preparados para este tipo de elementos que se nos van a presentar en los ejercicios de la materia. Y cualquier tipo de examen o cualquier tipo de cosa que se nos presenta así de repente, entonces ya ustedes estén preparados porque ya pudieron digerir todo esto. Lo más importante, bueno, aparte de todos los conceptos básicos que les dije de esta clase, vendría siendo esto, lo de la repartición de cargas, que ustedes lo traten de comprender. Buscar, no sé, algunos videos, por ejemplo, yo lo voy a tratar de buscar videos para pasárselos, para ver si de manera de video lo pueden ver un poquito más sencillo que así en una fotografía, para que vean cómo se va distribuyendo entonces las cargas mediante los elementos estructurales. La clase de hoy y la clase del miércoles corresponden al tema 1, que es ese de introducción, en donde vamos a aplicar un poquito un ejercicio de repartición de carga, lo que vamos a ver el día de la clase del miércoles. Ya por hoy me parece que es bastante información como para que se vuelvan locos y van a decir, Dios mío, el primer día ya se fumó 2 lumpias. Bueno, vayan digiriendo un poquito eso para que se vayan preparando entonces para lo que vendría siendo el quiz de la semana que viene, y además del trabajo. Ahora sí, vamos a hablar un poquito del trabajo. Del trabajo, yo les voy a publicar en el Classroom las especificaciones más o menos de lo que yo quiero. Pero ¿qué es lo que quiero yo realmente? Que ustedes vayan por sus casas, así para que no sea algo tan extremista, y por sus casas pues identifiquen algún tipo de estructura. O sea, vayan, vean, ubiquen una estructura, la que ustedes quieran. Puede ser un edificio, puede ser una estructura metálica, puede ser una grúa, puede ser una armadura, puede ser un entramado, puede ser, o sea, cualquier tipo de estructuras de esas. Le tomen fotografías y traten de identificar los elementos presentes en eso. Sé que lo más fácil va a ser un edificio. Traten de que no buscar edificios todos, porque entonces se va a poner un poquito más aburrido, porque o sea, qué difícil puede ser conseguir, por ejemplo, este tipo de tal. Ahora, si es un edificio que es diferente, no sé, tiene una armadura a lo largo, por ejemplo, hay varios edificios aquí de Maracaibo que tienen perfiles metálicos asombrosos, pues que son bastante rebuscados, digamos, y que no sean así, o sea, que no sean la estructura convencional, concreto armado con esto, porque de allí entonces no estaríamos aplicando nada. Si me consiguen máquinas, por mí mejor. Si consiguen entramados, mejor también. Armaduras, ese tipo de elementos. Pero bueno, si no consiguen mucho y terminan con una estructura metálica de este tipo, tampoco me molestaría. Y bueno, traten de por lo menos
de ese registro fotográfico que ustedes van a hacer en el trabajo, o sea, buscar la estructura, tomar fotografías, familiarizarse con ella, definirás, bueno, esto es una viga, esto es una columna, así tal cual como yo les hice, que se los fui señalando así, miren, esto es una viga, esto es una columna, no creo que vean las fundaciones, si ven las fundaciones, no sé, una locura. Identificar todo eso, por ejemplo, hasta en los puentes tienen vigas, columnas, todo eso. Cualquier tipo de ese elemento que ustedes quieran en las máquinas, los cilindros, cuáles elementos de esa máquina trabajan a multifuerza, cuáles trabajan solamente a tracción y a compresión, cuáles creen de esas vigas que van a trabajar, cuáles de esos elementos trabajan a compresión, a flexión, a pandeo, etcétera. Todo eso es lo que quiero que simplemente ustedes identifiquen dentro de lo que sería el reconocimiento de la estructura y el registro fotográfico, por supuesto, que van a hacer. ¿Cómo lo van a presentar? En PowerPoint van a hacer su registro fotográfico así bonito, identifican su nombre, yo soy fulanito de tal, este es mi trabajo. El que quiera y lo desee puede agregar notas de voz tratando de explicar más o menos cómo ubicó su estructura, identificando, porque yo creo que esta es la viga, yo creo que esta es la viga de amarre, yo creo que esto es una vigueta, no sé si me equivoco. También me lo pueden preguntar, por el WhatsApp, profe, mire estas fotos que conseguí, mire esta estructura, mire, estoy anonadado con esta superestructura que conseguí, ¿no? Bueno, entonces, no sé qué es esto, profe, qué es eso, yo les voy diciendo, y así van armando entonces más o menos bien bonito eh, ese trabajo que les estoy diciendo, que tienen que entregar la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, que va a ser el mismo día del quiz. Que el quiz va a ser de la clase de hoy y del miércoles, tanto de la teoría, bueno, como cositas que yo les pueda preguntar en función a todo lo que yo les he dicho. ¿Alguna pregunta del trabajo? ¿Alguna pregunta de la clase? ¿Alguna pregunta de algo? Profe, yo una pregunta. Dígame. Con respecto al trabajo, básicamente nosotros señalamos nuestra estructura, elegimos una estructura, tomamos ciertas fotos y a partir de ello nosotros lo que vamos a hacer es tratar en lo posible de poder identificar los elementos de la estructura que vimos hoy, ¿verdad? Y básicamente sería eso en PowerPoint. Sí. Así, por lo menos dibujando encima de la foto, diciendo, bueno, identificando con colores que, bueno, esto puede ser una viga de amarre, así sucesivamente. Sí, así tal cual como me Ok, entiendo. Ok, respecto al quiz, bueno, me imagino un cuestionario normal a través de WhatsApp. No creo que sea por WhatsApp. Está bien, profe. A lo mejor el quiz sea por ay, no me acuerdo cómo se llama esta aplicación. Es una aplicación que les hace como que unas preguntas y les da un tiempo específico para poder responder eso. Quiz es una de esas. Sí, por ahí. Ok. Es un tiempito que les va a dar. Ok, bueno, está bien, profe, entiendo. Gracias. Ajá, me dice pregunta que le confunde un poco el trabajo. ¿Cómo puede identificar esos elementos que usted nos mostró hoy? Bueno, las columnas son facilitas de ver, las vigas también son facilitas de ver. Lo que es difícil es saber si es una viga de carga o es una viga de amarre. La losa entre piso y techo también es bastante facilito de ver. Eso es con una estructura normal. Pero si estamos hablando, por ejemplo, si ustedes me consiguen una armadura, vamos a buscar aquí, por ejemplo, así como ustedes, ya, déjenme compartir pantalla. Profe, y este video igual va a quedar guardado, ¿verdad? ¿O no? ¿Así? Sí, aquí se está grabando. Ok. Ajá. Vamos a ver qué me sale por aquí.